Se le olvidó. Se me olvidó. Eso es evidencia que se está dando. ¿Qué dice la semana? Esa mesa ahí ve. Esa mesa de ver. Bueno, para los que ya están presentes nuevamente, estábamos hablando con respecto a los tipos de medición. Tenemos acá medición directa. En este caso de medición directa, nos dice la medición directa es la que se realiza con la ayuda de aparatos graduados, como lo son la regla, el metro, el calibrador Vernier y entre otros. Realmente esta parte que tenemos nosotros acá es una regla. Esta parte que vemos acá del calibrador es una regla graduada. Entonces, esa es la medición directa. Por ejemplo, yo vengo y mido directamente lo que es la pieza. Entonces, cuando yo mido directamente la pieza, obviamente puede ser externamente o internamente la medición. Entonces, cuando yo hago esta medición directamente, se dice, como bien lo había dicho anteriormente, es una medición directa. Ahora, en el caso acá de la medición indirecta, dice cuando se dificulta medir directamente una magnitud, ya sea porque se encuentre, ya sea porque no se cuenta con el instrumento. Bueno, dice, ya sea porque no se cuenta con el instrumento adecuado o la magnitud es de difícil acceso. Es posible efectuar una estimación de dicha magnitud a través de un cálculo matemático o bien un instrumento de medición intermedio. Por ejemplo, la diferencia entre una medición directa. Vean, la diferencia entre una medición directa y una indirecta, desde que la medición directa yo voy, como bien valga la redundancia de directa, yo voy directamente a la pieza con mi calibrador, en este caso con mi calibrador o con mi compás de exterior o de interior, por ejemplo, y mido directamente la pieza. Ahora, en el caso de la medición indirecta, vean acá la imagen, tenemos un breve ejemplo de una medición indirecta. ¿Por qué es indirecta? Porque realmente, si se dan cuenta, yo aquí estoy haciendo la medición con respecto a, bien sea que yo tome las líneas como referencia del elemento este, e igualmente de este extremo. Entonces, pero no me está diciendo, esta es una medida exacta o precisa, sino que es una medición indirecta porque puede haber cierta variabilidad en la medida, por ejemplo, en la medida directa y entre una medida indirecta. Yo puedo decir acá, por ejemplo, tiene 42 milímetros o 44 milímetros, ¿sí? Aproximados, ¿sí?
44 milímetros aproximados. Pero si yo ya vengo, por ejemplo, con mi calibrador vernier, vengo y mido la pieza, probablemente me tenga 44.5, por ejemplo, o 44.45. Entonces, ese punto 45 ya es, por ejemplo, una variabilidad entre estas dos mediciones. Entonces, ¿alguna duda o pregunta con lo que hemos visto al respecto? Lo anterior que hemos visto y esta parte. ¿Alguna duda o pregunta a ustedes? No puedo. No tenemos ninguna pregunta. Va, de acuerdo, pues entonces, continuamos. ¿Qué pasó, Kevin López? Fíjate que no me podría repetir. Las antenas no se miran ahí. Fíjate que no te escuché bien, Kevin. No sé si me podrías repetir. ¿Cómo se Porque lo escriban en el chat. Alguien que le haya entendido a ustedes y que me diga por ahí. Mejor que lo escriban en el chat y así lo leen. Sí, porque no te escuché nada, Kevin. Disculpa. Se puede ver Es que tenés mala señal vos, Kevin. Solo entiendo que si en el las vernier... Fíjate que, discúlpame, Kevin, pero no mucho te entiendo lo que me decís, solo te entiendo que sin el vernier se puede, no sé qué me decís, pero vamos a explicar respecto al calibrador vernier. Por ejemplo, en el calibrador vernier yo puedo medir hasta, por ejemplo, décimas de milímetros, ¿sí? Yo puedo medir hasta décimas de milímetros. Y también puedo medir, por ejemplo, cuando yo hablo de décimas de milímetros, por ejemplo, me puede dar 10.30, 10.35, 10.40, por ejemplo, milímetros. Ahí estoy hablando de milímetros. Entonces, las décimas de milímetros ya es después del punto. Por ejemplo, yo tengo los 10 milímetros. Entonces, tengo los 10 milímetros. Tengo los 10 milímetros aquí y hasta aquí, por ejemplo, hasta aquí, en este perfil me llegó mis 10 milímetros. Pero lo que resta después de mis 10 milímetros, por ejemplo, yo tengo 10 aquí y hasta aquí llega el 11, por ejemplo. ¿Sí? Tengo 10 y 11. Pero la medida me quedó por aquí, por ejemplo, donde tengo mi dedo pulgar. Entonces me quedó por ahí. Pero, por ejemplo, en una regla de 30 milímetros, de 30 centímetros, por ejemplo, puedo medir y solo voy a medir los 10 milímetros. No voy a saber cuánto exactamente hay después de los 10 milímetros. Entonces, pero con mi calibrador vernier yo puedo medir las décimas de milímetro. Entonces, por ejemplo, mido los 10 milímetros y todavía aún se puede ver cuánto hay más de los 10 milímetros. Entonces, eso después del 10 son las décimas de milímetro. Pero entre un milímetro, por ejemplo, entre un milímetro yo voy a tener décimas y voy a tener centésimas, ¿sí? Centésimas de milímetros. Entonces, ahí hay cierta diferencia, o sea, las centésimas de milímetros es para tener mucho más,
Vamos a ver. Permítanme. Se me fue la palabra que les iba a decir ahorita. Mucho más precisión, ¿sí? Cuando yo leo las centésimas de milímetro, yo tengo mucho más precisión que exactitud, ¿sí? O sea, estoy siendo más preciso en la medida solicitada, por ejemplo. ¿Cómo así? Por ejemplo, una décima de milímetro. El milímetro se compone de 10 décimas, ¿sí? El milímetro se compone de 10 décimas. Entonces, si mi milímetro se compone de 10 décimas, cada décima me va a equivaler 100 centésimas. O sea, prácticamente un milímetro tiene hasta 1000 milésimas. Pero escuchen bien, hasta 1000 milésimas de milímetro, porque también hay milésimas de pulgada, ¿sí? Cuando yo hablo de milésimas, por ejemplo, si yo solo hablo de milésimas, alguien me va a decir, pero milésimas, ¿de qué estás hablando? ¿De pulgada o de milímetro? Ah, bueno, ahí es diferente, pues. Ahí es diferente, porque una milésima de pulgada, pues obviamente es mucho mayor que una milésima de milímetro, ¿sí? Entonces, como les decía, en un milímetro podemos tener 100 milésimas, 100 milésimas. Y una décima, vean pues, un milímetro tiene 1000 milésimas. Acá entre el 0 y 1, por ejemplo, yo tengo un milímetro, de 0 a 1 milímetro. Pero entre este 0 y 1, yo tengo 1000 milésimas de milímetros, ¿sí? 1000 milésimas. Pero si yo hablo en décimas, voy a tener 10 décimas, ¿sí? 10 décimas. O sea, cuando yo hablo de una décima de milímetro, yo voy a tener 100 centésimas, ¿sí? Cuando yo hablo de una décima de milímetro, o sea, por ejemplo, 0.1, 0.1, este 1 es una décima, pero recordemos también que son 100 centésimas. Ahora, por ejemplo, si yo digo, no puedo decir media décima, no puedo. Tengo que decir 50 centésimas, ¿sí? 50 centésimas. Ahora, si yo digo punto 38, por ejemplo, 11.38 o 0.38, ¿qué son estas? Si se dan cuenta, no es ni siquiera una décima. Es 0.38, ¿qué? Milésimas. Milésimas, 0.38, puedo decir, sí, exactamente, puedo decir 0.38 milésimas o centésimas, porque realmente el milímetro está compuesto de 1000 milésimas, ¿sí? Ahorita que te escuché bien, Kevin, no sé si me podrías decir qué era lo que me preguntabas. Kevin López. Kevin. Bueno, entonces, ¿sí? Él, yo creo que lo escribió aquí en el chat. Pero yo oí que él fue el que habló ahorita. Sí, pero ya hablé, pero como aquí ya está iluminando y no hay... Va, de acuerdo, Kevin. Entonces, pero quizás ahorita pues nos vamos a perder un poco porque no es lo mismo a que ya estemos viendo físicamente esto, a que solo se los esté platicando. Más adelantito en las siguientes clases vamos a ver este tipo de mediciones con respecto al calibrador Vernier. ¿Alguna duda o pregunta que tengamos con respecto a la medición directa e indirecta? ¿No? Veamos. Tenemos también acá
metalmecánica, dice, instrumentos de medición. ¿Realmente qué significa un instrumento de medición? Un instrumento de medición es un equipo, aparato o máquina que realiza la lectura de una propiedad o característica de una variable aleatoria. La procesa, la traduce y la hace entendible al analista encargado de la medición. Entonces, con respecto al instrumento de medición, realmente el que podríamos decir el operador que va a utilizar cierta herramienta, pues obviamente tiene que tener el conocimiento, pero obviamente el equipo o el instrumento tiene que estar, por ejemplo, en buenas condiciones para que el operador, pues obviamente pueda dar un resultado correcto y concreto. Entonces, realmente un instrumento de medición, como bien lo dice acá, es un equipo, un aparato, una máquina que realiza la lectura de una propiedad. O sea, en este caso, el calibrador de alturas, por ejemplo, no sé si vieron los instrumentos que pasó ahí en el video. Teníamos el calibrador de alturas, teníamos, por ejemplo, los compases. Vean, como bien lo decía el video, los compases de exteriores y interiores pues ya casi quedaron obsoletos, porque ahora ya hay herramienta que puede servir, por ejemplo, en la medición de cavidades, por ejemplo, alojamientos o extremos de alguna cuna, por ejemplo, puede ser. Entonces, ahora ya hay herramienta. Lo de los compases, pues anteriormente, esa era una medición indirecta, porque realmente cuando yo vengo y agarro un compás para medir, por ejemplo, interiores. No sé si se dieron cuenta los dos tipos de compases que tenía ahí el cuatillo este. Tenía los dos compases, pero él bien lo dijo, estos compases ya quedaron obsoletos porque ahora ya existe el calibrador telescópico. ¿Cómo es este calibrador telescópico? ¿Se recuerdan de ese calibrador telescópico? Lo pasó ahí en el video. Entonces, ese calibrador telescópico es una herramienta, por ejemplo, yo tengo este alojamiento, vengo con mi calibrador telescópico, él tiene dos elementos que cuando yo voy dándole vueltas a la perilla que está en uno de los extremos, cuando yo lo voy girando, prácticamente los dos elementos o las dos puntas del calibrador van saliendo hasta que ellos topan los extremos de mi alojamiento. Entonces, cuando topa exactamente los extremos del alojamiento mi herramienta, entonces yo puedo fijo mi instrumento, mi calibrador de... ¿Cómo les dije el calibrador ese ustedes? Se me escapó. Telescópico, exactamente, mi calibrador telescópico. Cuando yo ya haya fijado la medida, cuando ya hayan salido las puntas a los extremos de mi alojamiento, entonces yo fijo la medida y saco mi herramienta o mi instrumento, lo saco, ya puedo ver la medida. Pero obviamente mi herramienta o mi instrumento me está dando la medida en el nonio, porque estos tienen un nonio también. El nonio es el que me da la medida, ¿sí? El nonio es el que me da la medida. Exactamente, tal vez no similar al nonio del calibrador Vernier, porque el calibrador Vernier es deslizante sobre la regla graduada. En cambio, este es una como perilla. Por ejemplo, cuando yo le voy dando vueltas, lo que hace es de que la perilla esta va saliendo o va entrando, pero la regla graduada la tengo acá sobre la parte fija. Entonces, cuando mi perilla va entrando,
ahí me va midiendo sobre la parte fija. O sea, esta es prácticamente mi regla graduada. Y la perilla no se desliza así exactamente como el calibrador Vernier, sino que conforme yo lo voy girando, va marcando la medida. También lo vamos a ver posteriormente, lo vamos a ver. Acá también tenemos, dice, calibración. Vamos a ver a alguien que nos pueda leer ahí ustedes. Bueno, lo vamos a leer. Dice calibración, conjunto de operaciones que establecen bajo condiciones específicas la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición o los representados por una medida materializada y los valores conocidos correspondientes de una magnitud medida. Vean, la calibración, por ejemplo, muchos de los instrumentos que se poseen, por ejemplo, en este caso del calibrador Vernier, ¿sí? En el caso del calibrador Vernier, yo debo de tener un patrón, ¿sí? Yo debo de tener un patrón. ¿Cuál es ese patrón? Por ejemplo, el patrón regularmente traen una medida específica. El mismo patrón, pues, la trae grabada ahí en el mismo metal. Entonces ya viene graduada la medida. Entonces yo lo que hago es venir, meto el patrón y mido, ¿sí? Entonces en mi nonio, o sea, en mi nonio, en esta parte de acá, me tiene que dar lo que me dice el patrón. Por ejemplo, si me dice, un ejemplo, si me dice 25.4 milímetros. Si me dice 25.4 milímetros, me tiene que medir 25.4 milímetros en esta parte de mi regla graduada, me tiene que medir los 25.4 milímetros. Y obviamente, si me trae 25.4 milímetros, también me tiene que decir de que tiene una pulgada exacta, ¿sí? Mi patrón. Entonces, obviamente, me tiene que dar en la parte de arriba, en mi nonio de arriba, me tiene que decir también que tiene una pulgada. Entonces, si yo compruebo de que realmente está midiendo correctamente mi calibrador, los 25.4 y mi pulgada exacta, está bien aún. Ahora, si ya, por ejemplo, me mide 25.8, ya está descalibrado, ¿sí? Ya está descalibrado. Y igualmente, si aquí puede ser de que en la parte de abajo me mida 25.8 y aquí me mida la pulgada exacta. ¿Por qué? Porque mi nonio de arriba pues aún está calibrado y mi nonio de milímetros está descalibrado. Entonces, si yo voy a hacer mediciones en milímetros, obviamente voy a tener un error, ¿sí? Voy a tener un error de 0.4, por ejemplo. Voy a estar dando 0.4, o sea, 4 décimas más de la medida, ¿sí? Ahora, pero si doy en pulgadas, pues quizás yo dé una medida precisa. Pero si no, si yo voy a dar en milímetros, pues obviamente yo voy a tener un margen de error ahí de 0.4. Entonces, para eso sirve la calibración, para estar viendo si, por ejemplo, no se han desajustado los tornillitos de mi nonio, no se corrió mi nonio, o, por ejemplo, puede ser de que se me haya caído, se golpeó y ya no está midiendo exacto. Entonces, esto es con respecto al calibrador Vernier. Ahora, con respecto a los laboratorios, por ejemplo, las calibraciones, por ejemplo, se utilizan ciertas soluciones para ver, por ejemplo, un medidor de pH, por ejemplo. Un medidor de pH es la herramienta que se utiliza para ver qué pH tiene ciertas sustancias. Pero, por ejemplo, yo tengo una solución, ¿sí? Yo tengo una solución que va a tener 7.5 de pH.
Exacto, esa es una solución, ese es mi patrón, ¿sí? Ese es mi patrón que tiene un pH de 7.5. Entonces, para poder calibrar, yo vengo y coloco mi herramienta o mi instrumento de medición, lo coloco en esa solución y si, por ejemplo, la lectura que me está dando es 7, por ejemplo, 7.7, ya tiene dos décimas más. Entonces, prácticamente debo de calibrar mi instrumento. ¿Por qué lo debo de calibrar? Porque si no ya me está dando un margen de error de 0.2 décimas. Y ese 0.2 décimas en un proceso industrial, pues obviamente puede alterar el producto, puede tener mala calidad el producto, pueda que se vaya como rechazo por ese 0.2, porque al final, al pasar el tiempo, pues obviamente ya puede perjudicar el proceso. Entonces, en eso recae la falta de calibraciones, ¿sí? La falta de calibraciones de los instrumentos. Recae en pérdidas, en reprocesos, en mano de obra, en consumo de insumos, ¿va ustedes? Entonces, no sé si tienen alguna duda al respecto a lo que hemos visto ahorita. ¿Qué pasó, Kevin? Sí. Yo agradezco. Para una pulgada, mire, ¿cuánto dijo que medía para una pulgada? ¿Cuántos milímetros para hacer una Vean. pulgada? Sí, vean pues, algo muy importante es saber cuántos milímetros me tiene una pulgada. Eso lo vamos a ver más a detalle más adelantito, pero para que no te quedes con la duda, una pulgada en milímetros es exactamente 25.4 milímetros, ¿sí? Ahora, 25.4 milímetros. Y les decía anteriormente, les decía yo de que cada milímetro está conformado por 10 décimas, ¿sí? Por 10 décimas, como también está conformado por 1000 milésimas, o sea, 1000 milésimas, y cada décima está conformada por 100 centésimas, ¿sí? Entonces, cuando yo doy mi medida o doy una medida, por ejemplo, con centésimas, estoy siendo muy preciso en la medida. Por ejemplo, digo yo, necesito un eje de 25.2, ¿sí? De 25.2. Ahí estoy diciendo 25.2 décimas, o sea, 25 milímetros con 2 décimas. Ahora, por ejemplo, si yo quiero un más menos, alguien me decía, pero ese más menos no existe. Exactamente existe. Existe el más menos. ¿Por qué más menos? El más menos me dice, por ejemplo, yo digo, quiero un eje de 25.2 con más menos 2 centésimas, ¿sí? Más menos 2 centésimas. ¿Cómo así más menos 2 centésimas? Este más menos 2 centésimas me dice a mí que puedo estar 2 centésimas arriba o 2 centésimas abajo. O sea, si me deja 2 centésimas menos el... Permítanme ustedes, solo voy a conectar mi máquina.
Entonces, cuando yo digo ese más menos 2, son 2 centésimas que puede tener, esa es tolerancia. La tolerancia va a ser más menos 2. Entonces, yo pido de 25.2 con una tolerancia de más menos 2. Entonces, la tolerancia va a ser de 25.18 o de 25.22. ¿Sí? Voy a tener una tolerancia de ¿cuánto? ¿De cuánto va a ser mi tolerancia? ¿De cuánto va a ser mi tolerancia, ustedes? Más o menos. ¿Cuánto dijo? Más o menos 2 centésimas, ¿no? Exactamente, más menos 2. Más menos 2 es mi tolerancia, pero exactamente. Entonces tendríamos 4. Exactamente. Vean, pues, mi tolerancia va a ser de 4 centésimas. ¿Por qué 4 centésimas? Porque yo puedo estar desde 22.18 hasta 22.22. O sea, yo voy a tener 4 centésimas de este espacio para acá para poder trabajar mi pieza. ¿Sí? A eso se le llama tolerancia. Pueda de que el cuate, el fabricante... Oye, ¿sí? Disculpe que lo interrumpa, ¿verdad? Pero ya tengo que guardar aquí en el negocio y me voy a tener que desconectar. No tengas pena, Kevin, no tengas pena. Muchas gracias por haber estado. Ya va, de hecho, ya vamos a terminar. Ustedes, ya solo tenemos 7 minutos y resto. Entonces, yo considero que con esto, ahí estaríamos por el día de hoy y sería hasta el día lunes. Solo nos ponemos de acuerdo el horario. O si gustan, pues nos ponemos de acuerdo ahorita a ver en qué horario están de acuerdo a tener. En el caso de usted, Mario, no sé cómo está. La misma hora está bien. Está bien a la misma hora. Sí. ¿No me estaría bueno con la misma hora que la hicimos la otra vez? La noche. En la noche. No, hombre, es que en la noche se les dificulta a algunos, entonces, y por la señal también. Entonces, yo creo de que a esta hora estaría bien. No, vean, de todos modos, la clase la estoy grabando. Yo voy a subir al YouTube, voy a subir esta clase y les voy a mandar el link. Se los voy a enviar al grupo y ustedes pueden observar ahí cualquier duda que tengan, cualquier cosa que se les haya pasado por la mente y no quisieron preguntar, pues ya pueden revisar la clase. Y si tienen alguna duda, pues me lo dicen el día lunes y de entradita lo vemos para ir aclarando. Lo que yo no quiero es de que se vayan a quedar con la duda ustedes, porque cuando se queda con la duda, a veces después dice uno, puchica, mejor hubiera preguntado porque eso me sirve. Entonces, estoy grabando la clase, entonces ahorita al terminar con ustedes subo la clase a YouTube y les paso el link para que puedan revisarla. Entonces, y si no tienen ninguna duda, pues esto lo hice y lo voy a estar haciendo por los compañeros que no están presentes, porque algunos todavía están en horario de trabajo. Entonces, si usted, en el caso de Kevin, que vas a guardar, si todavía quisieras, por ejemplo, si todavía hiciera falta mucho tiempo, entonces puedes continuar viendo la clase con el link que les vaya a enviar. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda ustedes. No, profe, todo bien. Entonces, quedamos, yo pienso que ya vamos a dar por terminados ustedes. Quedamos para el próximo lunes a la misma hora. Vean, pues, el día miércoles sí vamos a tratar la manera de poder hacerla en el transcurso, o sea, en el horario que está establecido. Les comento. Nos pidieron de favor, los jefes de INTECAP, pues saben que nosotros manejamos el horario con nuestros participantes, porque no todos tienen el tiempo disponible, por ejemplo, de las 8, las 9 o las 10 de la mañana.
Entonces, las reuniones se hacen con respecto a los compañeros que puedan, pues, la mayoría estar presentes. Entonces, para el día miércoles, como les digo, vamos a tratar la manera, no sé, quizás a las 9, a las 10, a las 11. Entonces, el lunes nos ponemos de acuerdo. ¿Esto por qué va a ser para el día miércoles así? Porque el día miércoles se va a tener reunión auditoría externa. La semana pasada se tuvo una auditoría interna. Ahora para este miércoles va a ser la auditoría externa y en algún caso pues puede ser de que de repente entren a nuestra clase, el auditor entre a nuestra clase y vea, por ejemplo, que estamos fuera de horario. Obviamente él no va a entrar después de las 2, él va a entrar en el horario de 7:30 a 2 de la tarde. Pero si nosotros estamos en la reunión de las 9 o de las 10 o las 11, la cosa es que esté dentro del horario, no hay ningún problema. Entonces, eso sería para el día miércoles, pero el día lunes nos vamos a poner de acuerdo a qué horas vamos a tomar la reunión. Ustedes me dicen, pero vayan pensando en qué horario creen ustedes disponible poder hacer la reunión para el día miércoles. Entonces, pero para el día lunes ya estamos a las 3 de la tarde. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, ¿y lo de las boletas? Eso también lo voy a ver ahorita. Ustedes, solo estoy esperando a dos compañeros que me envíen su formulario, para hacer el pedido, para hacer la solicitud de boletas de todo, de un solo. No por poquitos, porque a veces si mando unos y me quedan unos pendientes, a veces el jefe se confunde, a veces las manda, a veces no las manda, a veces manda de otros y no de uno. Entonces, yo quiero mandar el paquete completo para poder solicitarlas. Entonces, no sé si tienen alguna otra duda. Si hoy me envían esos formularios, pues hoy mismo le estaría enviando el paquete al compañero, al jefe, para que nos haga favor de mandarnos las boletas. ¿Boletas de qué son? Boletas, son las boletas de pago, mi estimado Mario. Son, como usted se inscribió en línea y usted canceló, obviamente en línea. Vea, le comento para un posterior curso que quizás usted quiera llevar. Primero, consulte con el instructor. Realmente yo no sabía de su persona y el jefe me dijo, mira, tenés 2 participantes. De hecho, el otro pues ya no se pronunció, lo estuve llamando, le escribí, le mandé correo y no se pronunció. En cambio, en su caso, pues ni modo, la primera llamada ¿va? Y me contestó. Entonces, gracias por atenderme. Entonces, pero sí son las boletas de pago. Y como le decía, en un posterior curso que usted quiera llevar, primero sería bueno que usted consulte con el instructor, porque cuando se hace directamente en línea, su boleta se le genera con el precio que le dice ahí. Por ejemplo, ahí le dice precio 100 quetzales. Entonces, usted pagó los 100 quetzales. Entonces, en el caso, por ejemplo, en el caso de los patojos que se inscribieron, me dijeron, profe, yo quiero llevar el curso. Entonces, yo les voy a generar las boletas, pidiéndoselas, gestionándoselas con el jefe, y ahí tienen chance de hacerles un descuento. Entonces, se les hizo el descuento de 45 quetzales. Entonces, prácticamente el curso para los patojos y los demás compañeros pues les va a salir a 55 quetzales. Cuando se hace directamente en línea, pues como le digo, ahí no le genera ningún descuento, ahí se va directo el costo que le dice ahí. Entonces, eso es para posteriormente, ¿va usted? Entonces, aclarándole eso. ¿Va? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Va, de acuerdo, mi estimado Mario. Entonces, vamos a quedar así para el día lunes a la misma hora. Espero que tengan una feliz tarde y nos vemos el próximo lunes, si así Dios lo permite. Bueno, feliz tarde. Gracias, igualmente, Mario. Feliz tarde, profe. Feliz tarde para todos, se cuidan. Feliz tarde, profe. Órale, pues, profe. Bueno, gracias, feliz tarde. Hola, profe, feliz tarde. Bueno, igualmente.